¿Se puede amar con tanta intensidad que tu propio beso pueda costarte la vida? Imagina caminar en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que parece delatarte. El aire es denso, húmedo, y cada paso resuena en un túnel oscuro bajo la ciudad de Roma. No hay antorchas encendidas, solo pequeñas lámparas de aceite que tiemblan como si tuvieran miedo también. Aquí, en las catacumbas, los primeros cristianos se reúnen, escondidos, sabiendo que un error, una voz demasiado alta o una traición significan la muerte. Pero no es solo miedo lo que se respira. Entre las sombras también hay ternura. Una mujer acaricia la mano de un joven que tiembla, no por frío, sino porque será bautizado en un cuenco de barro con agua robada de una cisterna romana. Ella sonríe, aunque sabe que quizás no llegue a verle adulto. Ese instante de fe, tan vulnerable y tan poderoso, era un desafío abierto al imperio. Las paredes húmedas están llenas de símbolos secretos. Peces, palmas, cruces discretas que parecen garabatos, pero que son códigos de resistencia. Cuando uno de ellos traza con el dedo en el polvo una línea curva y otro responde con otra, formando un pez, no es un simple dibujo. Es la diferencia entre la confianza y la sospecha, entre la hermandad y la delación. Y en esas galerías estrechas, entre cuerpos enterrados y rezos susurrados, la tensión se mezcla con algo más humano. El deseo. El roce de un hombro. La mirada prolongada de dos jóvenes que saben que un beso puede condenarlos. Porque no solo arriesgan su vida ante los romanos, también ante su propia comunidad, donde el amor pasional se consideraba una distracción peligrosa, un desvío del camino de la fe. Y sin embargo, ocurría en el silencio, en la oscuridad, en la respiración entrecortada de dos que sabían que quizás mañana uno acabaría en las garras de un soldado. La paranoia era constante. No sabían en quién confiar. Una sola palabra al oído equivocado podía significar cadenas, torturas, el Coliseo. Por eso, cuando se reunían a compartir pan y vino en secreto, lo hacían con la mezcla de alegría y pavor que solo entiende quien vive al borde del abismo. Ese pan duro, ese vino áspero, eran más que comida. Eran pacto, eran desafío, eran el eco de algo que Roma no podía controlar. En ese laberinto subterráneo, las historias se cruzaban. Un padre que había perdido a su hijo entregado por un vecino. Una joven enamorada que dudaba entre escapar con su amante pagano o mantenerse fiel a Cristo. Una madre que ocultaba a su hijo bajo sus ropas cuando los pasos de los soldados retumbaban sobre sus cabezas. Historias pequeñas, pero cargadas de una intensidad brutal, donde la fe no era teoría, era supervivencia. Y sin embargo, entre el miedo y el dolor, también estaba la certeza de algo más grande. Cuando los rezos subían como murmullo de abejas en la penumbra, algunos cerraban los ojos y podían sentir, aunque fuera por un instante, que la muerte no sería el final. Que aquel sacrificio oculto, invisible para los emperadores y los senadores, estaba escribiendo algo eterno. Porque los ecos de esas catacumbas no se quedaron atrapados en las piedras. Fueron el preludio de la tragedia y del heroísmo. Allí nació la semilla de la resistencia, pero también la fragilidad que pronto sería explotada. Por el amor, por la traición, por el hambre de poder y de supervivencia. En las sombras de Roma, el deseo y la traición eran tan peligrosos como las lanzas imperiales. En las catacumbas, dos jóvenes se miran como si el mundo entero hubiera desaparecido. Él, hijo de un soldado convertido en secreto.
Ella, hija de un mercader romano que oculta su fe para no perder clientela. Sus dedos se rozan mientras comparten pan bendecido. Saben que un beso puede ser interpretado como debilidad, una distracción en tiempos en que todo debía ser sacrificio. Pero la pasión no entiende de edictos imperiales ni de sermones. La pasión es fuego. Y en un mundo donde cada día puede ser el último, ¿cómo no dejarse quemar? Pero el amor, en este contexto, podía volverse un arma mortal. Porque no todos eran leales. Había quienes, por miedo, hambre o resentimiento, podían vender a sus hermanos de fe. Un rumor de celos, una confesión robada entre lágrimas, y el secreto ya estaba en boca de un informante. Roma pagaba bien a los delatores. Y muchos, atrapados entre el amor y la supervivencia, traicionaban. Una mujer, Flavia, amó en silencio a un diácono. Lo siguió a las reuniones, lo protegió de miradas indiscretas, hasta que descubrió que él se entregaba en secreto a otra. El dolor del desengaño fue tan insoportable que sus lágrimas se transformaron en veneno. Y ese veneno se convirtió en palabras al oído de un prefecto romano. En una sola noche, una comunidad entera fue arrasada. El diácono terminó en cadenas, y el nombre de Flavia quedó como sinónimo de traición. Y así, entre la fe y el deseo, entre el amor y la venganza, los cristianos no solo luchaban contra el imperio, también luchaban contra sí mismos. Había quienes soñaban con el martirio como un triunfo, y quienes temblaban ante la sola idea de perder un amante en la arena. No todos eran santos incorruptibles. Eran humanos, con pasiones intensas, con debilidades que podían costar vidas. Las historias de traición eran repetidas como advertencia. Cuidarse de los romanos era sencillo. Llevaban armaduras y espadas. Cuidarse de un hermano despechado o de un amante herido era imposible. Nadie sabía dónde estaba el próximo Judas. Pero en esa fragilidad también había belleza. Amores imposibles que se juraban eternidad en la penumbra, aun sabiendo que no habría bodas ni hijos. Besos robados entre cantos litúrgicos, manos enlazadas antes de ser separadas por soldados. El deseo, en tiempos de persecución, se convertía en un acto de resistencia. Amar era un desafío tan peligroso como predicar. Y entre tanto caos, entre lágrimas y delaciones, el cristianismo comenzaba a ser visto como un veneno por el imperio. No por sus doctrinas, sino por la intensidad con la que aquellos hombres y mujeres amaban, resistían y traicionaban. Roma podía controlar cuerpos, pero no podía controlar pasiones. El fuego del amor y de la traición seguía creciendo bajo tierra. Y pronto, todo ese secreto estallaría en la superficie. Porque si en la oscuridad del deseo los cristianos se arriesgaban a perderlo todo, en la luz del Coliseo se verían expuestos ante la mirada cruel de miles de romanos. El sol cae a plomo sobre Roma. Las gradas del Coliseo hierven de expectación. Un océano de cuerpos sudorosos, gritos y cánticos. El olor a hierro, sangre y vino impregna el aire. Aquí, en este escenario monumental, la vida y la muerte son entretenimiento. Y hoy, los protagonistas son los cristianos. El rugido de la multitud es ensordecedor cuando los portones de hierro se abren. Del otro lado, una procesión temblorosa avanza. Hombres, mujeres y niños. Algunos rezan en silencio. Otros no pueden ocultar el terror en sus ojos. Y entre ellos, parejas que apenas tuvieron tiempo de despedirse en las catacumbas. Manos apretadas con desesperación. Labios que buscan un último roce antes de la separación inevitable. Roma no solo quería destruir su fe.
Quería exponer su miedo, desnudar su intimidad ante miles de miradas. En el palco los senadores ríen y brindan. Para ellos no son creyentes, son herejes, enemigos invisibles que deben ser humillados. El emperador observa con una calma fría. Para él, cada cristiano arrojado a las fieras es un recordatorio al pueblo de quién tiene el poder. Las puertas del foso se abren y el rugido cambia de tono. Ahora son leones los que braman. Bestias hambrientas, mantenidas en la oscuridad durante días, salen con los músculos tensos y las fauces abiertas. La multitud se pone en pie. Algunos cristianos caen de rodillas, otros cierran los ojos, y entre ellos una joven llamada Aurelia, apenas 20 años, aprieta contra su pecho un crucifijo de madera. A su lado su amante Marco tiembla. Él no quiere morir. Ella lo sabe. En sus ojos lee el deseo de escapar, la tentación de renegar de su fe. Y en ese instante, el amor se convierte en una tortura más cruel que las garras de las fieras. De repente, un rugido aún mayor. La primera bestia se abalanza. Gritos, sangre, el espectáculo que el pueblo ha venido a devorar. Algunos aplauden, otros apartan la vista. Los cristianos se convierten en cuerpos desgarrados bajo el júbilo colectivo. Y sin embargo, en medio del horror, hay algo extraño. Cantos, voces que entonan himnos mientras mueren, desafiando al imperio no con espadas, sino con la resistencia de la fe. Esa mezcla de morbo y misticismo deja a muchos romanos inquietos. ¿Cómo alguien puede cantar cuando la muerte le arranca la carne? En otro extremo de la arena, Marco vacila. La guardia le ofrece la salida. Basta con maldecir a Cristo. Basta con inclinar la cabeza ante el emperador. Su vida a cambio de su fe. Aurelia lo mira, con lágrimas que no caen, como si ya supiera la respuesta. Marco duda demasiado. El silencio de su cobardía es más atronador que el rugido del Coliseo. Y cuando finalmente se arrodilla ante la autoridad romana, no obtiene compasión, sino desprecio. La multitud lo abuchea. Roma no tolera ni la fe, ni la traición débil. Marco muere igual, pero no como mártir, sino como advertencia. Las historias se repiten. Traiciones, arrepentimientos, valentías inesperadas. El pueblo grita, pide más sangre. El emperador sonríe satisfecho. Pero en las gradas más altas, algunos romanos callan, perturbados, porque lo que ven no es solo espectáculo, es un espejo de la condición humana. El amor que se convierte en cadena, la fe que se convierte en fuego, el miedo que desnuda las entrañas. El Coliseo se convierte así en algo más que piedra y arena. Es un altar de sacrificio donde Roma pretende destruir, pero donde también, sin saberlo, está sembrando. Porque cada grito, cada beso final, cada canto ahogado en sangre, se convierte en semilla. Una semilla que no muere con las fieras, sino que germina en los corazones de quienes, horrorizados y fascinados, presencian la escena. Y así, entre el rugido de las bestias y el clamor de la multitud, nace la paradoja. Roma quería aplastar el cristianismo, pero lo estaba alimentando. Cuanto más los exponía, más imposible se hacía ignorarlos. La sangre, lejos de borrar su memoria, escribía una historia que ni el imperio más poderoso del mundo podría silenciar. La arena del Coliseo ha quedado manchada de sangre. Los gritos del público ya se han disipado, como un eco perdido en el viento de Roma. Y sin embargo, lo que parece un final es apenas el principio. Porque la verdadera victoria de los primeros cristianos no estaba en sobrevivir, sino en dejar una huella que ni la muerte pudo borrar.
Imagina volver a esas catacumbas tras el espectáculo. El silencio pesa, pero también vibra. Los supervivientes se reúnen, lloran a sus muertos, se abrazan con una intensidad que solo conoce quien lo ha perdido todo. Una madre acaricia el manto de su hija martirizada. Un joven guarda entre lágrimas un mechón de cabello de su amado. El dolor es insoportable, sí, pero al mismo tiempo, algo invisible se enciende. La convicción de que esa sangre derramada es semilla de eternidad. Las historias se transmiten como susurros que recorren Roma. La joven que cantó mientras las fieras la devoraban. El anciano que perdonó a su verdugo. La pareja que se besó justo antes de ser atravesada por lanzas. Relatos que, con el tiempo, se transforman en leyendas, en ejemplos de fe incorruptible. Roma quiso borrar nombres, pero en su lugar creó símbolos. Y mientras tanto, el fuego del cristianismo crece en los rincones más inesperados. Una esclava que vio morir a su señora repite en secreto sus oraciones. Un soldado que presenció el valor de un mártir duda de sus dioses. Una mujer romana de alta cuna, fascinada por la pasión de los cristianos, abandona el lujo para seguirlos. El amor, la traición, la sangre y la fe se entrelazan en un tejido imposible de deshacer. Ese fuego no era visible en los templos, ni en los palacios, ni en las plazas públicas. Ardía en las miradas, en las caricias, en los rezos clandestinos. Ardía en el recuerdo de los que murieron sin renegar. Ardía en el murmullo de un niño que repetía, sin entender del todo, las palabras que escuchó en un banquete secreto de pan y vino. Y aquí está la paradoja que transformó la historia. Roma, con todo su poder, intentó aplastar la llama. Pero cada martirio era una chispa más, cada ejecución un fuego nuevo. Cuanto más feroz era la persecución, más imposible se volvía detener la expansión. El miedo fue real, el dolor insoportable, las traiciones desgarradoras, pero nada de eso apagó la llama. Al contrario, la hizo arder con más fuerza. Hoy, siglos después, todavía escuchamos el eco de aquellos cantos en la arena. Todavía sentimos la humedad de las catacumbas. Todavía nos conmueven los amores imposibles y las traiciones fatales. Porque los primeros cristianos no fueron héroes de mármol. Fueron humanos. Hombres y mujeres que temieron, que desearon, que traicionaron, que amaron. Y precisamente por eso, su fe atravesó el tiempo. La llama que encendieron, aquella que Roma quiso sofocar con sangre y hierro, sigue viva. No como un recuerdo lejano, sino como un recordatorio de que hay algo en el ser humano más fuerte que el miedo. La capacidad de creer, de amar y de resistir incluso en medio del horror. Cuando pensamos en los primeros cristianos, solemos imaginarlos como estatuas de mármol, firmes, inquebrantables. Pero la verdad es mucho más humana y por eso mucho más poderosa. Eran hombres y mujeres que amaban, que temían, que traicionaban y que se abrazaban en la oscuridad sabiendo que quizás no verían un nuevo amanecer. En ellos descubrimos algo incómodo. La fe no era un lujo, era una elección entre la vida y la muerte. El amor no era un juego, era un riesgo que podía costar cadenas o un rugido de leones. Y el miedo era tan real que se podía oler en cada respiro dentro de las catacumbas. Roma quiso reducirlos a espectáculo, pero terminó dándoles voz. Cada canto, cada beso robado, cada traición y cada lágrima fueron tejidos en un relato que el tiempo no pudo borrar.
Y quizá esa es la lección más perturbadora y al mismo tiempo más inspiradora. Que la fe no se trata de certezas perfectas, sino de elegir creer incluso cuando el mundo entero parece gritar lo contrario. Que la llama más fuerte no es la que arde sin viento, sino la que sobrevive a la tormenta. Porque al final, lo que nos dejaron no fueron solo historias de mártires, sino un espejo, un recordatorio de que el ser humano, incluso en sus momentos más oscuros, puede amar con tanta intensidad que ni el miedo ni la muerte son suficientes para apagar esa llama. Esa es la llama que no se apaga.